Buena tarde, ¿cómo estás, Alfredo? Un gusto platicar contigo el día de hoy. Hola, buenas tardes, muchas gracias por este espacio, gracias a Access por abrir esta serie de pláticas y sobre todo por invitarme. Es para mí un honor y sobre todo un gran compromiso para las empresas que hoy están acompañándonos, para sus clientes, para algunos de mis clientes y algunos de mis ex clientes que por ahí ya vi. Y pues bueno, yo lo que espero es que esta charla sea de mucho provecho para todos, que de verdad les sume, porque platicando con la directora general de Access, la licenciada Giselle Varela, ella su preocupación, lo que me transmitió fue aportar algo, ¿no? En estos momentos un poco de incertidumbre, un poco de tristeza, un poco de encierro, un poco de todo esto que se escucha medio feo. Ella quiere aportar algo y esto para mí es un compromiso muy grande para de verdad hacer un material que fue lo que preparé para ustedes, en donde de verdad se lleven algo de aquí, en donde de verdad les sumen y que puedan aprovecharlo y ponerlo en práctica, sobre todo en sus empresas, para que crezcan y para que todo esto en conjunto lo vayamos paliando todos, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias, Alfredo. Y cuéntanos, ¿cuáles son esos secretos de las estrategias digitales hoy en día? mira, vamos si quieres empezando con la propia presentación. Sobre la presentación van a ir viendo todos los secretos, ¿no? No creo que necesite írselos mencionando. De verdad, en esta presentación he puesto mucho del conocimiento que yo he adquirido desde hace 20 años, aunque muchos piensen que hace 20 años no existían las redes sociales. El Internet ya existía y ya era una herramienta fundamental para las ventas. Las primeras personas, empresas que se animaron a usar el Internet tuvieron muchísimo éxito. En ese entonces se hacían las páginas web con puro código sobre bloc de notas y desde entonces ando por ahí. Después se hicieron en Flash y después crecieron a Dreamweaver y otras herramientas, y hoy pues bueno, ya vemos que casi cualquier persona puede hacer una página web, puede estar interactuando en las redes sociales, y justo es algo de lo que quiero enseñarles, que al final de todo no es un tema privativo de nadie, sino hay que usar las herramientas, lanzarse, empezar a practicar, a cometer errores, a afinar el proceso, y eso es parte del éxito de las redes sociales. Entonces, si me permites, Melanie, voy a ir ya avanzando con la presentación. Adelante, por favor. Bueno, la primera cosa que me gustaría decirles es que en marketing digital tenemos una brecha generacional enorme. En México estamos muy, pero muy atrasados en términos de digital. Todavía a las empresas les da miedo, todavía muchas de ellas no consideran que las redes sociales y el Internet en general sea un factor que nos puede ayudar a vender. Y tiene que ver mucho con la experiencia que han tenido. A veces contratan a personas que no son especialistas en estos temas y terminan desperdiciando su dinero. Ahorita les voy a mostrar una metodología para que no les suceda eso. Y entonces esto se ha creado como digamos que la percepción colectiva de las empresas, en donde dicen, no, pues es que las redes sociales hay que estar, pero no me generan dinero. Y entonces eso ha hecho que el atraso todavía sea mayor, porque no invertimos en este tipo de herramientas. Es importante saber que no es necesario conocer de todo, pero sí es necesario saber qué se puede y qué se debe hacer. Si tú en un momento determinado eres el director de una empresa de cualquier giro, no necesitas ser un especialista en digital, pero si con esta presentación sí te vas a dar una idea de todo lo que se puede hacer, y lo que necesitas es contratar a un especialista o a personas que estén preparadas para ello y llevar a cabo tu estrategia digital en este caso. Entonces, piérdele el miedo, ¿no? Entonces, la estrategia digital, básicamente, y esto es lo que vamos a abordar aquí, se hace en dos vertientes. Por un lado, una vertiente visible, y por otro lado, una vertiente que yo le llamo invisible. Esta vertiente invisible es la más importante de las dos. Por el lado visible tenemos la imagen, la reputación, el posicionamiento, la publicidad. ¿Por qué es visible? Porque de alguna forma eso es lo que nosotros vemos, es la cara de las empresas que nosotros vemos en Internet. Cuando entramos y vemos sus páginas web o sus redes sociales, ahí podemos ver lo que están haciendo en términos de imagen o de publicaciones o de videos o estas piezas o materiales de comunicación que le llamamos contenido. Al mismo tiempo podemos ver su logo, podemos ver de qué se trata la empresa. Esto, digamos que es lo fácil, eso lo hace quien sea. Y hay otra parte que es invisible. Esto tiene que ver con varias cosas. Por un lado, tiene que ver con algo que se llaman intangibles para los que estudiamos comunicación,
la gestión de intangibles es algo de lo más importante para el éxito de una empresa. Ahí está el mensaje que envía la empresa con todo y su causa. Ahí está el diferenciador con la competencia, con otras empresas. Y ahí hay algo hasta más importante que tiene que ver con el código simbólico. Todas las empresas, todas las marcas, los productos y aún las personas pueden tener un código simbólico, más bien lo tienen, valdría la pena solo estudiarlo. Y esto es lo que hace que podamos vender en diferentes niveles cerebrales. Después de esto tenemos en la parte invisible la agencia digital. Muchas empresas utilizan una agencia digital como su medio para captación de clientes y eso también es invisible. Al final a las agencias digitales no nos interesa ser la cara de la empresa, nos interesa estar detrás, apoyarlos, hacer ventas y finalmente conservar a nuestros clientes, tenerlos contentos. Esa es una parte invisible. Tenemos por otro lado la base de datos. Esta es la parte más invisible. Yo siempre digo que así como se dice que la tierra es de quien la trabaja, yo digo que la base de datos es de quien la trabaja. Entonces, al final, si empezamos a capturar datos, empezamos a hacer leads, campañas para analítica y medición de muchos comportamientos o de muchas características que pueden tener nuestros probables clientes, nuestros prospectos, entonces tenemos una base de datos que nos permite ser cada vez más certeros en el envío de mensajes. Después de eso tenemos la segmentación de prospectos. Esto es muy interesante, es una de las partes invisibles más sofisticadas que hoy podemos hacer para poder enviar mensajes específicos a la gente específica. Es decir, no tenemos ya que hacer lo que hacía antes la televisión. Poníamos un comercial de televisión a una hora determinada, porque a esa hora lo que se medía es el número de gente que estaba viendo. La lógica era, entre más gente esté viendo, pues más probabilidad tengo de atrapar clientes que sean de mi segmento. Acá no, acá podemos mandar mensajes muy específicos, diferenciados por ubicación geográfica, por edades, por gustos, por preferencias, y ahorita les voy a enseñar unos ejemplos de qué tanto se puede tener en cuanto a datos de las personas a través de su interacción digital. Por otro lado, en lo invisible también tenemos la medición. Ahí esa es una de las partes más importantes, la máxima de la calidad dice que todo lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Entonces ahí, si no estamos midiendo si estamos teniendo éxito o no en nuestras campañas, entonces no la vamos a poder afinar nunca. Las campañas son un ente dinámico y perfectible. Nunca tenemos una campaña perfecta, nunca. Siempre estamos buscando la perfección de la campaña vía el segmento y la analítica. Y sobre todo, son tan dinámicas las redes sociales, el propio algoritmo, varios factores del digital, que es difícil tener un día ya la fórmula secreta. Más bien es entender la lógica y estarse moviendo con esa lógica. Y por otro lado, tenemos el proceso de ventas digital. Esto también es lo más importante. Ahorita lo vamos a ver en un esquema, pero comúnmente lo que hacemos en nuestras redes sociales es publicar cosas. Y publicar cosas, yo le llamo, eso es una presencia digital, pero no es un proceso de ventas, eso no vende. Es imposible que tú pongas algo en tus redes sociales o que pongas tu página web con un formulario para que te dejen datos y que al final de todo lleguen clientes solitos. Eso no sucede prácticamente nunca. Entonces, hay que hacer algo más para que tengas clientes. Entonces, si tú contratas una agencia o una persona que se encarga del digital y en un momento determinado esta persona se dedica solamente a pegar cosas en tus redes sociales, no le puedes reclamar que no tienes resultados o que no te llegan ventas o que, oye, es que no veo ningún cliente, eso no está funcionando, porque al final así no es. O sea, si lo contratas y él te vende solamente hacer cierto número de publicaciones a la semana, eso no da resultados en cuanto a ventas. En cuanto a presencia, sí, a la parte visible, que muchas veces es importante. Entonces, la parte invisible es lo estratégico, ahí es donde está la fidelización y eso es lo duradero. También no es algo que se haga inmediatamente, se va construyendo una base de datos con el tiempo. Esta base de datos se tiene que ir fidelizando, se tiene que ir haciendo contacto con los clientes todo el tiempo para lograr que la relación sea duradera. Al final, las redes sociales lo que pretenden es generar relaciones con otras personas. Así como cuando conoces a alguien y quieres hacer una amistad con esa persona por mucho tiempo, y tienes que mantener un contacto con ella, una comunicación, a veces tú le das cosas, a veces te da, comparten momentos, todo esto es exactamente igual en las redes sociales y ahí hay una paradoja interesante de nuestra era que tiene que ver con cómo podemos ser, ¿no? De repente hasta humanos o más humanos en las redes sociales que de forma personal. Pero así es esto.
Ahora que vino todo esto del COVID, yo la verdad veo las redes sociales como una gran oportunidad y se me vino a la mente el arca de Noé, ¿no? Fue como haber construido nuestra arca de Noé. La diferencia es que esta sí es para todos. Según la historia, la de Noé no solamente iban a escoger una pareja de cada especie y aquí no. Las redes sociales ya estaban construidas, el internet ya estaba construido y yo no sé si ustedes lo han notado, pero eso es lo que nos ha salvado de toda esta pandemia. Al final podemos seguir trabajando, podemos seguir teniendo contacto unos con otros, podemos seguir haciendo dinero. Hay quienes hemos hecho hasta negocios nuevos en internet, crecieron las ventas en internet. Las personas que antes no agarraban un celular por nada del mundo, sobre todo en esta brecha generacional, hoy ya lo agarran, obviamente. El encierro los hizo un poco adaptarse. Había gente que le daba mucho miedo meter su tarjeta de crédito para hacer una compra en internet y hoy pues ya la metió y entonces eso hizo que creciera el mercado, que crecieran las oportunidades, que crecieran los negocios en internet y me parece que eso debemos tomarlo como una oportunidad y como un punto bueno para la humanidad de haber construido esta arca antes de la pandemia. Entonces, vamos a ir entrando en tema. ¿Qué es lo visible? A mí es lo que me da como más flojera porque es lo que todo el mundo sabe hacer. Pero bueno, lo visible es esto, por ejemplo. En este ejemplo, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos publicaciones que para mi gusto, para mi punto de vista, no tienen, pues como mucho valor. Al final estar haciendo frases no nos deja nada, no nos suma nada a nuestro proceso de ventas, que es lo que queremos. Mucho menos si en esas frases, digamos, estamos poniendo como en el ejemplo de Carlos Slim, ¿no? Una persona que seguramente no tienen ni permiso para hacerlo, ¿no? Tampoco vale estar poniendo de repente esto de las efemérides, el día de la enfermera o el día de la no sé qué o el día de no sé cuánto. Solo vale cuando está dentro de tus temas y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Esto, por ejemplo, a mí me gusta, tomé al azar todos los ejemplos, no conozco las empresas ni nada, pero me gustó esta. Me parece que tiene productos muy coquetos, muy bonitos, con diseños como muy agradables, sobre todo para niños. Este sería como su feed y se ve muy padre, a mí me gusta mucho. Sin embargo, este esfuerzo de diseño que está bonito no tiene ningún resultado si un poco vemos lo que tiene de rendimientos. Aquí, por ejemplo, tenemos ni un like, ¿no? Del lado derecho se puede ver, no tenemos ni siquiera un like en una publicación que fue el 1 de mayo, que obviamente pues tú publicas algo y al otro día ya está hasta atrás, ya nadie lo va a ver. Si no tuviste likes en los primeros momentos, difícilmente los vas a tener después. Y por ejemplo aquí, esto es una mala práctica de una mecánica de compra. Si tú estás vendiendo en digital, no puedes hacer esto, porque al final estás usando solo el digital como para hacer un anuncio y que todo lo que sucede de la venta sucede afuera. Entonces, esta es una mala práctica. Aquí, por ejemplo, tenemos otra empresa. Esta está un poco más enfocada a sus temas, lo cual está bien. Aquí hablamos de sanaciones. Entiendo que es un spa, porque así se llama, Kripalu Spa. Están hablando como de sus temas, están poniendo aquí algunas frases. Aquí hacen alusión a los 4 acuerdos, el desequilibrio, la armonía. Digamos que en términos de su presencia, de lo visible, no está mal porque están dentro de sus temas. Aquí no hay nada que tenga que ver con otra cosa que no sea su naturaleza de ser un spa. Y aquí, por ejemplo, otra igual, ¿no? Pretendemos vender poniendo aquí un anuncio en donde ponemos el precio y todo esto, lo cual no está mal poner el precio, pero pues tuvo dos interacciones nada más. Entonces esto resulta un gasto, no importa si para hacer esta publicación un diseñador te cobró 10 pesos o 1000, o sea, al final es un gasto, no sirvió para nada. Y entonces, bueno, no quiero ahondar mucho en esa parte que todos sabemos qué es. Básicamente tiene que ver con estar poniendo cosas en las redes sociales, esperando que alguien venga y nos compre solamente por esa razón. Eso no sucede por nada. Y entonces lo invisible tiene que ver con los datos. Aquí es donde está lo bueno. Los datos es lo que nos va a generar en realidad ventas y lo que vamos a poder conectar al proceso de ventas. Entonces, si no estás capturando datos en tu estrategia digital, estás perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. De verdad,
no vale la pena tener redes sociales si no capturas datos. A menos, porque yo he tenido clientes que me lo han dicho abiertamente, me han dicho, a mí no me interesa capturar datos, y en sus palabras dicen no hard sales, ¿no? No quieren hacer ventas, no les interesa porque tienen clientes muy grandes, porque sus clientes se mueven más por recomendaciones, se mueven más por relaciones públicas de alto nivel, pero sí les interesa tener una presencia muy interesante porque se validan. Al final es que yo puedo conocer a alguien de muy alto nivel y me va a dar un negocio, yo le doy mi tarjeta o el nombre de mi empresa y probablemente me va a googlear, eso lo hacemos todo el tiempo. Y entonces cuando me googlee, yo debo de ver, él debe de ver más bien que existe una reputación ya ganada, que existe una empresa seria, que hay un diseño cuidado, finalmente abona la reputación. Se vale, pero no vende. Y entonces aquí el tema se llaman leads. Hay que hacer un funnel de ventas que tiene estas características. Hay muchos leads allá afuera que son prospectos que pueden comprar nuestros servicios. Hay que hacerlos entrar a nuestro funnel de ventas para volverlo dinero. Entonces, lo voy a repetir, el secreto de la estrategia digital, o uno de los secretos, está en capturar datos. Voy a compartir ahorita en el chat unos, aquí está. Nos vas a compartir algunos links que nos puedan dar más. Sí, les voy a compartir ahorita unos links en el chat. Perfecto. Quiero que ahorita regresamos a la presentación. Me comentaban por aquí que va siendo tan importante y tan interesante lo que vas diciendo, si había oportunidad de compartir la presentación. No coman ansias. Sí, pero ahorita lo vamos a ver. Quiero que todos ustedes toquen esa liga en sus celulares o en su máquina, lo que ustedes quieran, y bajen, empiecen a desplazar un poquito la pantalla hacia abajo. Y lo que me interesa de este ejercicio es que vean cuántos datos tiene, en este caso, Google de cada uno de nosotros. ¿Sí? Más o menos lo alcanzan a ver. Interesantísimo, ¿no? Uno pensaría que serían tantos datos, ¿no? Claro, les voy a compartir otra. Y quiero que vean cómo Google sabe lo que has hecho hoy, todo el día en tu máquina, desde hace ratito y toda tu vida en conexión. Les voy a compartir una más, de estas hay muchísimas que pudiera mostrarles, pero lo que quiero más que otra cosa es que se den cuenta, que vean cómo creo que les compartí la misma, espérenme. Ahí está. Todos sus movimientos, ¿no? Dónde han estado, a dónde se mueven, cuáles son sus preferencias, su rango de edades, los sitios que visitan. Voy a regresar a la presentación. Entonces, como pueden ver, no estamos solos, ¿no? Al final de todo, lo que les decía en la presentación es el secreto de la estrategia está en capturar datos. ¿Cuáles datos? Todos esos datos. Al final todos dejamos datos y comportamientos aunque no queramos en Internet. Y esos datos están a disposición de los estrategas digitales. Como yo, este es otro de los secretos, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es basar todo nuestro proceso de ventas, todo nuestro proceso de marketing digital, lo basamos en segmentos o hasta microsegmentos si es necesario, para poder hacer ventas hasta las más complejas. Yo he hecho estrategias para las cosas más complejas que se puedan imaginar, en donde hay gente que piensa que no se puede vender ese producto en Internet y finalmente se vende. ¿Cómo se vende? Pues se vende a partir de los datos.
Entonces, repito, quien hace la base de datos, pues es el que manda, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto, no? El problema es que las redes sociales más o menos ven al país así. Las redes sociales ven todo con cara, con nombre de marca. Pero si así creen que se ve complejo, lo verdaderamente complejo es esto, y esto es más apegado a la realidad. Esta es la competencia. Y entonces, no se puede entrar a este escenario, a este campo de batalla. Yo así lo veo, sin querer ser violento ni bélico, yo lo veo como si fuera una guerra, ¿no? Es una guerra de marketing allá adentro. Y entonces no podemos salir sin una estrategia a ganar nada, ¿no? Si pusiéramos como ejemplo alguna empresa, por ahí estaría a lo mejor. O sea, es difícil que destaques de ahí si solamente estás pegando cosas en tus redes sociales. Eso no sirve para nada. Y entonces, yo te tengo aquí unas preguntas. ¿Crees que con publicaciones bonitas vas a vender? ¿Crees que un calendario de publicaciones es suficiente? Porque hay quien hace muy sofisticados calendarios y hoy publico esto, mañana esto y pasado esto, y tienen toda una batería de publicaciones planeadas, pero nada más. ¿Crees que un diseñador solo va a destacar tu marca? Este es uno de los grandes errores que cometen las empresas. Contratan a una persona y hasta los anuncios de repente suenan ridículos. Community manager, que sepa analítica de redes sociales, diseño gráfico, edición de video, presentación de reportes, o sea, no le ponen así 800 cosas. En digital, para los que nos dedicamos a esto, hay como 8 especialidades diferentes, totalmente diferentes. Y entonces, el community manager no hace lo que hace el estratega, no hace lo que hace el director digital, no hace lo que hace el planner, no hace lo que hace el que hace toda la analítica y medición. Entonces, es un poco ridículo pensar que una sola persona, y además un diseñador gráfico que su expertise es otro, puede llevar a cabo toda la gestión de las redes sociales de una empresa para vender, ojo, porque puede hacerlo, claro, para tener presencia, pero para vender difícilmente. Y preguntaría, ¿crees que cualquier persona puede manejar las redes sociales? También en México hemos pecado de esto muchísimo. Yo tengo un sobrino que le sabe un montón a las redes, hay que se venga y las maneje. No, yo tengo un amigo que conoce súper bien las redes sociales y pues tráetelo ahí, el que nos ayude. No, mi hijo le sabe como nadie, ¿no? Pues si se la pasa todo el día en el teléfono, de modo que no le sepa. Y la realidad es que no es así, ¿eh? Las redes sociales están hechas para que cualquiera le sepa, son hechas para tener mucha comunidad, son intuitivas, pero el hecho de saberlas usar no quiere decir que se puedan hacer estrategias digitales. Yo siempre hago una comparación. No es igual poder manejar un coche que ser ingeniero mecánico automotriz. Es algo totalmente diferente. Manejar cualquiera. Ser ingeniero mecánico automotriz pues requiere cierta especialidad más. Otro de los grandes secretos, que ya lo vimos, es segmentar, ¿no? Y segmentar por el lado emocional. Aquí hay algo muy interesante que solo lo pongo como breviario cultural. Este es el logotipo de mi empresa, de Revolución Studio, que lo traigo aquí también. Y finalmente, parte de la retórica de este logotipo tiene que ver con eso, una mira, es la segmentación. Para nosotros es una guerra de marketing y lo que hacemos, nos consideramos como francotiradores en vía la segmentación. Y bueno, lo que queremos obviamente pues, es dar en el centro del segmento de nuestros clientes para ayudar a nuestros clientes a atraer a sus propios clientes. Un poco para hacer una pausa, quiero que vean este video que es de mi agencia y continuamos. Ahora sí vamos a entrar a lo profundo de cómo hacer su estrategia digital. La vida está llena de límites, que vienen en distintas formas, líneas, colores, hasta los que no se ven pero detienen. ¿Cuántas veces te han dicho no y has dejado de buscar posibilidades? Nosotros vemos la vida desde la otra cara del no. Al no quedarse quietos, no dejar de sentir, no callar lo que vivimos.
Porque las ideas nacen a partir de inquietudes. Inquietudes que descubren pasiones. Pasiones que se transforman en estilos de vida. Que esperan ansiosos por estallar. Ser contagiados, ser libres, ser independientes, ser curiosos. No queremos hablarte del hoy. Queremos que juntos descubramos el mañana. No trabajamos con clientes. Encontramos amigos que tienen algo que decir. Para conectarlos con personas que tienen hambre de escuchar. Creamos experiencias a base no de publicidad, sino de emociones que conectan a las marcas. No hablamos de gente, sino de usuarios que buscan momentos únicos y de acciones para trascender. No vemos likes, no hashtags, no tweets. Vemos gente digitalizada, utilizando instrumentos de cambio. No son marcas, son identidades que se han convertido en parte de nuestra vida. Se trata de conectar el mundo con la realidad. ¿Qué tipo de realidad? La que tú elijas, la que se identifique contigo, la que represente ese mensaje que impulse tu esencia. Buscar la inspiración en los rincones más sencillos hasta los inexplicables. Para nosotros, el no es un motor de cambio que construye los por qué no, que abre un mundo de posibilidades y de caminos inexplorados. Y celebremos las ideas. Con luz, con momentos, con el corazón. Vivimos para digitalizar emociones. Ok, vamos a continuar. ¿Por qué viene a cuento esto? Justo porque en las láminas anteriores les decía que hay que apuntar y segmentar sobre lo emocional. Y esto tiene que ver con algo muy interesante que pertenece al terreno de lo invisible, hablando de nuestros dos grandes factores, lo visible y lo invisible. Y aquí nos hacemos estas preguntas muchas veces, las marcas o las empresas para las que yo trabajo, siempre se preguntan estas cosas. ¿Por qué unos productos son más exitosos que otros? Y a veces no es la calidad, muchas veces no es la calidad. ¿Por qué se genera una relación más profunda con unas marcas y no con otras? ¿Cuáles son estos secretos? ¿Por qué unos anuncios son más exitosos que otros? ¿Por qué algunas marcas mantienen su conexión a lo largo del tiempo y otras prácticamente desaparecen? Esto es muy interesante porque se estudia desde la neurociencia. Aquí tenemos tres niveles, digamos, cerebrales. Uno es el neocórtex, el cerebro lógico, el cerebro que entiende los datos más duros, que analiza, es el cerebro que siempre pone los peros a la hora de comprar. Hay un cerebro límbico muy emocional, ese es el cerebro que yo apunto con este video, por ejemplo, y hay un cerebro todavía más abajo, que es el cerebro reptiliano y es el cerebro instintivo. Sería otro curso y además muchísimo más largo que explicarles cómo funciona esto. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que hay que hacer siempre un equilibrio cuando estamos haciendo la comunicación entre qué es lo que le preocupa a las personas, a nuestros clientes, nuestros productos, nuestras campañas de comunicación de publicidad, siempre deben de estar haciendo tres cosas. Por un lado, tienen que disminuir los miedos de los clientes, por otro lado, tienen que aumentar el placer, y por un tercer lado, tienen que reducir su consumo de energía, porque nosotros tenemos todavía un cerebro reptiliano que nos hace conservar nuestra energía para sobrevivir. Es difícil, pero la mente consciente solamente funciona en el 12%, digamos, a la hora de las compras, y la inconsciente en el 88%. En la consciente tenemos la parte analítica, la que piensa, la que planea, y es la memoria de corto plazo. Ya saben, cuando alguien quiere aprenderse un teléfono, de repente ya nos cuesta trabajo. Antes lo hacíamos con mucha facilidad, muchos teléfonos, pero ahora ya no. Hacemos el intento por aprenderlo y se nos olvida. O vemos un anuncio de repente en la calle y decimos, me aprendo la dirección, y se nos va donde la vimos y ya no nos la aprendimos. Pero la mente subconsciente, el 88%, tiene la memoria de largo plazo. Esta memoria se conecta a las emociones. Por ahí dice alguna autora de estos temas que la gente olvida lo que le das y lo que le dices, pero no olvida nunca lo que le haces sentir. Y tiene que ver con esto, se conecta como a los dos cerebros más profundos, que es el emocional y el reptiliano. Tiene emociones, sentimientos, hábitos, patrones de relaciones y adicciones. Nosotros tenemos culturalmente ciertos patrones que vamos a repetir durante mucho tiempo. Esto está como en nuestro ADN y hay que tomarlo en cuenta en estudios un poco antropológicos para poder hacer una buena estrategia, una buena comunicación. Tiene funciones involuntarias del cuerpo, obviamente, todas las reacciones que son ante el peligro. Por ahí hay estudios interesantes acerca de
ciertas partes del cuerpo se calientan ante el peligro, como las pantorrillas, por ejemplo. Las pantorrillas se calientan porque se está preparando nuestro cuerpo para correr. Entonces, esto es muy interesante, que el cuerpo aún conserva ciertas funciones reptilianas, digamos, ¿no? Las mejillas, por ejemplo, cuando sentimos pena o estamos un poco abochornados, las mejillas también se nos calientan, nos ponemos rojos para parecer más agradables a las personas. Por eso las mujeres se pintan sus chapitas. Tiene que ver con, ¿no?, un tema muy viejo. Y así hay muchas de estas funciones involuntarias. La creatividad, obviamente, está en el subconsciente, las etapas de desarrollo, la conexión espiritual y hasta la intuición. Todos esos son factores que se deben analizar en la parte invisible para poder hacer una estrategia correcta. En un solo ejemplo, por ejemplo, está aquí esta publicidad de Nescafé. Nescafé lo que hace con esta publicidad muy simple es cambiarle el sentido a la mañana. Normalmente odiamos el despertador, ¿no? No nos gusta, somos enemigos del despertador. Y Nescafé aquí trata como de cambiar este asunto de es la hora del café, no la hora de despertarte, la hora que vas a disfrutar. A quienes nos gusta el café, bueno, es un momento muy bonito de la mañana en donde nosotros disfrutamos, ¿no? Muchas veces hasta el propio olor, la temperatura, todo esto del café. Y bueno, es un ejemplo muy simple, necesitaría muchas horas para explicar esto, pero hay que tomarlo en cuenta en una buena estrategia. Ahora, la siguiente cosa es, hay que centrarse en el cliente, y el cliente está en las redes sociales. Pero no mira lo que sea, y tampoco está esperando para que le lances una ráfaga de mensajes negros que solo invitan a comprar. Es decir, si están todos, ¿cuál es la virtud de las redes sociales? Que está toda la gente ahí adentro. Lo que hay que hacer es saber... pero creo que ya. Lo que hay que hacer es saber microsegmentar o segmentar para atrapar de este cúmulo de gente a los que son nuestros clientes, pero a la gente ya no le gusta que le lances mensajes de compra, 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 compra. Ya no reacciona a esto, lo que tienes que hacer es aportarle valor y ahorita vamos a ver cómo. Y entonces, no encontré la autoría de esto, pero me parece genial y tiene que ver con lo que les acabo de decir. Netflix no mató a Blockbuster. Los ridículos cargos por pagos atrasados lo hicieron. Yo no sé si se acuerdan, ¿no? La monserga que era ir a entregar una película, pues ya la viste, ya no querías entregarla y mucho menos tan rápido. Apple no mató la industria de la música, el obligar a comprar álbumes completos lo hizo. Airbnb no está matando la industria hotelera, la disponibilidad limitada y las opciones de precios lo hicieron. Uber no mató a los taxis, el acceso limitado a taxis, el mal servicio y el control de tarifas lo hicieron. Yo agregaría, en el caso de México, las unidades que están en pésimas condiciones y que huelen horrendo siempre, pues también abonaron mucho. Amazon no mató a otros minoristas, el mal servicio y experiencia del cliente fue lo que lo hicieron también. Y la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor. No centrarse en el cliente es la mayor amenaza para cualquier negocio. Entonces tiene que ver un poco con este asunto de centrarse en el cliente. Muchas veces cometemos el error de hacer nuestra publicidad en función de nosotros. Entonces queremos estar hablando todo el tiempo de nosotros, de nuestra marca, de nuestra empresa. Nosotros somos los mejores, nosotros somos no sé quién. Y esto no funciona, hay que hablar del cliente. ¿Quién es el cliente? Y hablarle a él y a sus tres cerebros. Y ahorita les voy a enseñar cómo se aplica esto en una campaña. Fíjense. Primero, identificamos la causa que puede tener tu negocio. Todos los negocios tienen una causa, absolutamente todos. Por ejemplo, se me ocurre, no lo sé exactamente, pero Access, quien nos invita a esta plática esta vez, su causa puede estar ligada al impulso de las empresas extranjeras en México. Y es una causa muy bonita que puede estar ligada finalmente a la economía, a muchas otras cosas. De ahí lo tenemos que bajar a objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Vender tanto, tener tantos prospectos, tener tal número de seguidores para después volver los prospectos. No sé, hay que tener objetivos medibles, cuantificables todo el tiempo. De ahí lo bajamos a un código simbólico. Sabemos a qué nos dedicamos exactamente, qué es lo que nosotros le damos a las personas como beneficio, cuál es el servicio que consumen de nuestra empresa. Entonces, ya lo volvemos objetivos y de ahí nos vamos al código simbólico. Para poderlo hacer necesitamos saber quién es nuestro cliente. Hay que conocer al cliente hasta la obsesión. Y las redes sociales, como ya vieron en los ejemplos de las ligas, nos dejan conocer a nuestros clientes hasta la obsesión, hasta grados que ni nosotros mismos nos imaginábamos. Lo que hay que hacer es saber usar esos datos.
Y a partir de ello, construir un mensaje, y el mensaje ya tiene que ver con cosas emocionales. Ahí estamos en el segundo nivel cerebral, el estatus, la felicidad, la seguridad, el cuidado del planeta, no sé, lo que a las personas en realidad les conviene. Yo propongo siempre hacer un plan de contenidos que tenga que ver con generar valor. Esto es lo que nos va a ayudar a crecer lo más rápido posible. Y después de esto, tenemos campañas y después las desdoblamos en anuncios. ¿Cuál es el problema con esto? Que de repente contratamos a un especialista o una agencia digital y la agencia empieza por aquí. Al otro día tienen anuncios y hasta te lo dicen. Ah, pues mira, yo te cotizo y te voy a vender, te voy a publicar una vez al día en Instagram o 2 veces al día en LinkedIn, una vez a la semana un artículo y entonces dices, ¿de dónde sale eso? Están empezando al revés en el proceso. Hay que empezar de la causa, conocer lo más profundo de la empresa para poder ir bajando, sobre todo los objetivos, qué es lo que quieres ganar con esa campaña digital. Necesitamos tenerlo muy claro porque si no, no caminamos a ningún lado. Y después, esta parte de las campañas es muy interesante. Podemos tener campañas múltiples. Todo el tiempo debemos tener campañas múltiples. Una puede ser para la reputación de la empresa, al mismo tiempo corremos otra que tenga que ver con nuestras ventas, al mismo tiempo corremos otra de lanzamiento de un nuevo producto, al mismo tiempo corremos otra de frases, a lo mejor ahí sí ya vale algo. Y cada una de estas campañas se subdivide en sus propias piezas de comunicación. Esta campaña de lanzamiento de este nuevo producto va a tener 3 videos que muestran las características del producto, 5 posts que van a decir cuándo lanzamos el producto, otros 3 GIFs animados para mostrar cómo funciona el producto, y así cada una de las campañas se va subdividiendo en sus propios anuncios, y entonces sí se pasa a un plan, digamos, a un calendario de publicaciones, pero se debe de hacer forzosamente en un proceso como si no, no sirve para nada, y entonces a lo mejor ahorita algunos de ustedes ya están pensando, empezaron por abajo y no va a funcionar. Y entonces, lo más importante en el marketing digital, son los contenidos. ¿Qué son los contenidos en el digital? Son artículos, son infografías, son estadísticas, son webinars como que es un gran contenido. Son cursos en línea y hay una diferencia. Un webinar es como de repente lo damos, pasa el webinar, sería como el equivalente a una conferencia en físico, y los cursos en línea tienen una característica de rigurosidad académica más amplia, ¿no? Digamos, ahí hay exámenes, hay un tiempo para estudiarlos, hay varios módulos, probablemente hay tareas, hay un tutor, hay lo que sea, ¿no? Entonces, es una diferencia entre un webinar y un curso en línea. Tenemos también conferencias, podemos dar conferencias, no webinars, resultados de encuestas, información original. Nosotros podemos ser creadores de información original para nuestros probables clientes. Información útil, a veces solamente con dar información útil, dependiendo el giro de tu empresa, tú puedes ser quien publica, no sé, el tipo de cambio, y eso le sirve a tus clientes, a tus seguidores, y eso le sirve, pues ponlo. Videocolumnas, a los que no les gusta escribir, pero son buenos para pensar, si te grabas 5 minutos un videíto diario y hablas de tus temas, la gente va a empezar a seguirte y se va a conectar contigo, con tu empresa, y va a terminar agradeciendo tu contenido si es de calidad. Asesorías en línea, por ejemplo, los abogados, hasta algunos consultorios médicos, sin golpear su propio negocio, fidelizan mucho a las personas si les das algún tipo de ayuda, de asesoría, algo que pueda parecer menor, pero que no implica que te vayan a ver, que te paguen y todo esto, y al final, el día que necesiten el servicio, te van a buscar a ti sin duda. Atención ciudadana, en el caso o atención al cliente, en el caso de quienes tienen algún tipo de venta con servicio de postventa, de asesoría de cómo se utiliza lo que te vendí, el producto, todo esto, funciona muy bien. Los juegos, ya hoy hay hasta combinaciones, por ejemplo, hay capacitación con juegos, ¿no? Se llama gamificación, y ahí tenemos ejemplos como en una construcción. De repente vi el otro día un ejemplo, esto ya también lo hacemos nosotros. Había una construcción y estaban capacitando a las personas acerca de los riesgos que podían correr si tenían como prácticas peligrosas, ¿no? Y entonces te da puntos y ibas identificando, hay un martillo tirado, aquí estás muy cerca de la orilla, no traes puesto el arnés, y todo esto te daba puntos y vas recorriendo toda la construcción, y es una forma muy interesante de capacitar, por ejemplo, a una persona que se dedique al ramo de la construcción,
probablemente, ¿no?, le meta un tiempecito en su celular, camino a su casa y a la vez está capacitando y está ganando la empresa cierta, cumpliendo más bien, ¿no?, con la obligación de capacitar en estos temas a sus empleados. Estos contenidos, cualquiera de estos contenidos o hasta otros que se te puedan ocurrir, tienen un nombre, se llaman lead magnet. Entonces, son imanes de leads. Un lead, traduzcamos esto como si fuera un prospecto, es un posible cliente. Como veíamos en una de las láminas anteriores, tenemos un funnel, un embudo, y lo que queremos es captar leads, que esos leads entren al embudo para después convertirlos en ventas. Hay un proceso que se llama funnel de ventas, en donde vamos convirtiéndolo de ser alguien que estaba por ahí en las redes, a ser un prospecto, a ser un posible cliente, a ser un cliente, a que nos compre y después a que nos vuelva a comprar. Tiene que ver con la fidelización y eso se llama engagement en el argot de las redes sociales. Pero lo más importante es tener lead magnets. ¿Qué te doy para que tú en algún momento tengas un primer contacto conmigo? Y aquí les va el proceso que nosotros usamos en Revolución Studio para hacer redes sociales. Primero analizamos el cliente y el mercado. Si nosotros llegamos con una marca nueva, lo que hacemos es ver a qué te dedicas, cuál es tu mercado, quién es tu competencia, qué hace la competencia. Un poco vemos cómo están las cifras en el mercado, cómo se mueven tus publicaciones, si ya has hecho alguna vez, cómo se mueven las de la competencia. Bueno, hacemos todo eso y aparte siempre ponemos atención en este asunto que les platicaba del código simbólico para construir un mensaje. A partir de conocer bien el mercado, de conocer bien el cliente, conocer mejor al cliente de nuestro cliente, es que podemos desarrollar una estrategia correcta. Ya lo que sigue es más práctico, reunimos material, imagen, fotografía, video, vamos, tomamos fotos, hacemos lo que se tenga que hacer, o creamos las imágenes en el caso de que no exista. A veces vendemos productos que todavía no existen. Ahorita tengo un caso, por ejemplo, de una lámpara. Todavía no la construyen, pero ya tenemos renders que podemos empezar a mostrar un poco el producto. Generamos contenidos multimedia y campañas. Entonces, sí, ya tenemos un mensaje, ya tenemos un código simbólico, ya desarrollamos una estrategia, ya conocemos al cliente, ya tenemos un montón de fotos y videos para empezar a ensamblar piezas de comunicación. Y ya, entonces generamos los contenidos y hacemos las campañas multimedia. ¿Qué hacemos con estas campañas que propiamente son parrillas de publicaciones? Nos las llevamos a las redes sociales. En las redes sociales identificamos cuál es la mejor red que tenemos para ese cliente específico, para ese prospecto específico, y lo que tratamos siempre es de capturar datos, que es lo que les he venido diciendo. Capturar datos es lo fundamental. Para ello, abrimos todas las puertas que se tengan que abrir. Abrimos WhatsApp, abrimos unos formularios en la página, robots en el chat, robots en la página web, formularios de Facebook, formularios de Instagram, landing page, mail marketing, inbox y comentarios. Hoy lo que mejor funciona, por eso lo pongo hasta arriba, es el WhatsApp, por la inmediatez, pero todos estos siguen funcionando. Aún el mail marketing nos sigue trayendo 9% de conversión si lo hacemos bien. Y esto, al final de todo, va a terminar en un lugar muy específico, que ahí es en donde se conecta al proceso de ventas. Si no, entonces no vamos a poder vender con redes sociales. Como ven, no es vender directamente en redes sociales. Todavía eso es muy complejo. Aún las empresas más sofisticadas en esto, si tú estás en internet, te encuentras por ahí un e-commerce montado completamente sobre Facebook, por ejemplo, a la hora que picas para comprar algo, saltas a otro lado. Casi no lo percibes, pero en realidad ya estás en otra página en donde sigues viendo el mismo producto y empiezas a entrar a un canal en donde lo que sigue es ver las características, las opciones de pago y pagar, básicamente. Entonces, ahí es como se conecta. Nosotros hacemos que los leads lleguen hasta nuestros clientes. Pueden llegar en dos sentidos, directo a un CRM, o puede ser que tu CRM sea una libreta o un Excel en donde tú capturas los posibles clientes y agarras el teléfono y les marcas. Eso no es importante, ¿eh? Lo importante no es tener como una tecnología muy sofisticada. La tecnología, ya vimos, por sí misma no es la solución, es cómo la estamos usando. Que al final el cliente quiere lo mismo, atención. Después de eso damos un seguimiento, hacemos hasta motivación, ¿no?, para entregar valor a las personas que nos dieron sus datos, creamos relaciones, fomentamos por ahí el engagement, la fidelización y finalmente realizamos el monitoreo, la medición para identificar, digamos, las buenas prácticas. ¿Cómo pudiéramos aplicar este método? Contenidos,
los promovemos en redes sociales, nos los llevamos a nuestra página web o a cualquier lugar en donde nosotros podamos capturar datos, a nuestro WhatsApp Business o a nuestro Facebook, a lo que sea, pero que podamos capturar datos. Después armamos una base de datos que ya lo dije, no forzosamente debe ser una base de datos de un sistema súper sofisticado, puede ser un Excel bien hecho. Con eso vamos a tener información catalogada, digamos, información ya muy precisa de cómo es nuestros clientes y su comportamiento, como ya lo vimos en las ligas que les compartí, y eso nos va a llevar como a la aceptación de nuestros clientes. Esto hace 4 cuadrantes interesantes. Por un lado, estos 2 van a hacer que atraigamos prospectos, posibles clientes. Este cuadrante va a capturar sus datos y los va a clasificar, nos va a decir cómo es el cliente. En este cuadrante ya tenemos clasificado al cliente y entonces vamos a empezar a armar nuestras campañas diferenciadas, digamos, por tipos de cliente, por tipos de compra, por tipos de características de los propios clientes o hasta por sus comportamientos. Y eso nos va a llevar finalmente al engagement. En un ejemplo un poco más práctico, un supuesto, imagínense que ponemos, no sé de qué sea tu empresa, en un ratito podemos hacer algunos ejemplos, pero imagínate que tú pones cursos gratuitos online. Estos cursos gratuitos los vas a volver campañas en redes sociales. ¿De qué van a ser las campañas? ¿Quién puede tomar el curso? ¿Cuándo te puedes inscribir? ¿Para quién está dirigido? ¿Cuál es el beneficio que vas a tener de él? Si tiene algún requisito específico, cómo aporta este curso a tu vida, yo no sé, al final vas a tener un montón de cosas que decir a partir de un contenido que generaste y entonces ya no vas a estar pensando en, la frase del día, oye, a ver, googleate una frase, hay frases bonitas en internet y pégasela a nuestras redes sociales para que la gente venga a ver una frase y se inspire conmigo. Eso no sirve para nada, no existe. De ahí nos llevamos, obviamente, toda la interacción que hagamos en este ejemplo, que sería un curso, propongo el curso en internet, empiezo a capturar datos en campañas digitales, capturo los datos ya en un e-learning, en este caso, que pudiera ser cualquier otra herramienta, pero este es el ejemplo, y ahí lo mínimo que van a tener serían estos datos. El nombre de las personas, su correo electrónico, sus datos geográficos, sus datos de género, sus temas de interés. Esto es interesante. Tú puedes poner una batería de 30 cursos en internet que van a empezar dentro de 2 meses y abrir una inscripción y no tienes ni un curso. Al final vas a hacer los que en realidad hayan tenido popularidad entre tus inscriptores y eso te dice ya de entrada cuáles son los temas de interés de las personas que tú estás buscando que te compren. Vas a tener sus edades, sus gustos y sus comportamientos en red. Lo más interesante es que de todos estos datos, prácticamente solo le tienes que pedir el nombre y el email, todos los demás los vas a poder saber vía las redes sociales. Después de esto, tenemos ya la información, digamos, segmentada y catalogada para tomar decisiones. Ahí hacemos campañas, ahí hacemos o rehacemos código simbólico, empezamos a hacer mail marketing, ya tenemos toda la información de nuestros clientes y entonces empezamos a hacer campañas mucho más sofisticadas, no de estas que agarras 800 mails, los metes en un mail y los avientas sin ningún tipo de sentido. Aquí ya podemos hacer algo más sofisticado. Y obviamente tenemos la aceptación. Sería como el reflejo de la lámina anterior, pero puesto en un ejemplo, para cumplir con los 4 cuadrantes. Atraer prospectos. ¿Listo? No sean malos, cierren sus micrófonos para que no se meta el ruido por respeto a los demás. Atraer prospectos, capturar sus datos y clasificarlos, persuadir y segmentar, y el engagement. Es lo mismo que vimos en otra lámina, en un ejemplo que trato que sea un poco más gráfico para entenderlo bien. Entonces, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué pasa si la pandemia se extiende? Pues es momento de activar ya estas cosas que les estoy enseñando. ¿Mi negocio puede morir? ¿Qué pasa si no me activo ahorita y empiezo a ver que mi negocio ya no tiene ventas? Empecé a despedir personal, empiezo a ver que mis números ya no cuadran para hacer un negocio rentable. La competencia crece y yo no sé a qué se dedica tu empresa, pero puede ser que tú estés viendo que tu competencia crece y tú no. Finalmente hoy el digital, con o sin pandemia, el digital va a seguir creciendo. El digital ya era una herramienta muy poderosa y hoy solamente algunas personas más, sobre todo clientes, están dentro y esta es una gran posibilidad para cualquier negocio. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que una estrategia digital invisible trasciende todo. Si tú estás haciendo una metodología como esta que te muestro,
al final esto va a trascender todo. Siempre vas a tener prospectos, siempre vas a estar conociendo a tu cliente, siempre vas a estar haciendo cosas nuevas. En el caso de otra empresa que yo tengo, nosotros toda esta temporada en esta empresa nos dedicamos básicamente a fidelizar, solamente a fidelizar. Nosotros entendimos desde el principio que no íbamos a captar clientes de esa empresa específicamente y nos dedicamos a fidelizar. Y entonces hoy lo que está sucediendo es que solamente estamos yendo a recoger toda esta fidelización, o estamos yendo a la cosecha de la relación que formamos con las personas que tuvimos contacto vía redes sociales. Y esto funciona bien, hay que entender los tiempos del digital. Y bueno, tengo aquí este ebook que escribí yo mismo, se llama 3 claves para ganar clientes en redes sociales. Y voy a detener un poquito para compartirles la liga. Aquí en el chat voy a poner una liga y al mismo tiempo les voy a compartir la pantalla de mi WhatsApp Business, a ver si todavía está conectado, y me gustaría que la tocaran. Anímense, tóquenla. Es para que vean cómo es este proceso. Me parece que está rota la liga porque no nos lleva a ninguna parte. A ver, déjame otra vez, voy a repetirlo. Bueno, les voy a poner otra. Tenía una de reserva por si eso sucedía. Es que utilicé un shortener, se llaman. Son los que acortan las ligas para no poner una tan larga. Pero va. Otra vez, ahí está. Y les comparto otra vez la otra pantalla. Perfecto, esta funciona muy bien. Anímense. ¿Tres? ¿Nadie más? Ok, va. Voy a detener esta y voy a regresar a la presentación. Aquí está. Si yo quisiera utilizar, por ejemplo, un QR, también funcionaría. O si alguien quiere, se puede escanear el QR con la pura cámara de su teléfono. O tal vez si alguien quiere mandar un mensaje a ese WhatsApp, funciona lo mismo. Entonces aquí hay 3 formas en las que yo les estoy regalando este libro que se llama Lead Magnet, lo que les enseñé hace un ratito. Y lo que yo hago es mostrarles finalmente que se abren muchas puertas. Yo lo que hago es, abro un QR, para quien prefiera el QR, y esto lo puedo poner en un espectacular, o en un parabús, o no sé, o sea, ahí empezamos a conectar lo digital con lo físico, ¿no? Pongo un teléfono por si alguien no le entiende muy bien al tema de cómo escaneo un QR, o tengo un teléfono de una gama más chica, entonces pongo el teléfono para que mandes un mensaje y me vas a mandar el mensaje. O te doy la liga, como lo hice en el chat, y lo pones. Cualquiera de estas opciones, y les puedo decir otras 15, es lo que se debe de hacer en las redes sociales. Entonces, si yo detengo ahorita, solamente para mostrarles el ejercicio, tengo 1, 2, 3, 4 leads, ¿no? Eso se llaman leads. Aquí hay 35 personas, ¿no? Entonces, tengo un poquito más del 10%, ¿no? Ese, en realidad, es el número estadístico de todas las redes sociales. Lo que sucede en redes sociales sucede al 10% siempre. De hecho, lo van a ver en el propio ebook, cuando lo lean, ahí viene ese dato, vienen los datos de cuántos
internautas hay en México hasta la última medición, y ahí van a ver ese dato, justamente el 10% es más o menos lo que se obtiene de los leads, y de ahí todavía un porcentaje menor. Pero no importa, o sea, al final de todo tengo 1, 2, 3, 4, 5, bueno, los que se animen. Ahí está el libro, de todos modos, se los regalo. Y es la forma en que empezamos a hacer una relación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que yo ya tengo todos estos datos que ustedes me están proporcionando en mi teléfono, en mi WhatsApp. Y entonces, si yo quisiera, que no es el caso, si yo quisiera empezar a hacer una relación con ustedes, empezaría a enviarles ahí mi contenido de valor, lo que les platiqué. Y entonces yo sé que si a ti te interesó ese libro específicamente, eso ya es la primera parte de una segmentación. Si te interesa ese libro es porque algo del digital te interesa. Entonces ahí yo sé que puede haber de dos. Los que son digitales y se están como un poco comparando lo que yo hago con lo que ustedes hacen, y los que de verdad quieren hacer algo, estrategias. No importa, en la comunicación con ustedes, yo podría saber exactamente si son un prospecto o no, y les puedo empezar a enviar todo el tiempo contenidos de valor. Cómo hacer mejor tu Facebook, cómo hacer un diseño gráfico más atractivo, cómo crear campañas pagadas, cómo optimizar tu dinero para que tus campañas tengan mucho más rendimientos, cómo presentar tus productos en las redes sociales, cómo conectarlos a una base de datos o a tu página web, desde dónde se maneja, digamos que toda la analítica, de dónde sacamos estos datos que les enseñé hace rato. Ahí están esos datos, pero de dónde los extraemos, ¿no? Eso es muy interesante saberlo para poder hacer nuestras campañas. Si yo les empezara a dar todos los días información de este tipo, al final terminaríamos siendo como buenos amigos. ¿Qué pasaría con esto? Una de dos, o me compras o me recomiendas, ahí no hay de otra. Vas a decir, oye, ¿sabes qué? Que mira, ¿para qué le estoy dando tantas vueltas a esto si tú sabes tanto mejor cuánto me cobras por hacerlo y mañana estamos vendiendo, ¿no? O podrías decir, ¿sabes qué? Que conozco a alguien que necesita tus servicios y me vas a recomendar porque yo ya validé contigo que soy una autoridad en estos temas. Pero así empieza, aquí empieza una relación de las personas. En webinars más grandes, que donde puede haber 800 personas, les aseguro que esta lista crece sin parar, así, no para en unos 2 o 3 minutos, no paras de tener leads. Entonces, ahí empiezas, obviamente, sí tiene que ver con el número de personas. Pero bueno, ahorita estoy compartiendo secretos y está bien que sea entre menos mejor. Muchísimas gracias. La información siempre será poder, definitivamente. Claro. Hay un autor por ahí muy bueno de estos temas digitales que dice que él no cree en eso. Él dice que la información era poder cuando la tenían unos cuantos, pero hoy que todo está en Google, la información dejó de ser poder. Y yo creo que en parte sí, hoy puedes encontrar este tipo de información en muchos lugares, pero una cosa es la información y otra cosa es saberlo implementar. Entonces ahí hay algo bien interesante en un debate, ¿no? Si la información es poder o no es poder, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo, por ejemplo, para obtener estos 10 o 12 leads? No sé cuántos llegaron. Lo que hice fue utilizar un WhatsApp Business, es gratis. Un generador de códigos QR es gratis. De hecho, hasta aquí abajo, no sé si lo alcanzan a ver, pero dice, cree su código QR gratis, y lo creé gratis. Y un Google Drive donde puse el libro, de ahí lo descargan. Las 3 herramientas son gratis, son herramientas simples, son herramientas al alcance de todos, y con esto lo que trato de decirles es que pues no necesitan algo súper sofisticado para empezar su estrategia digital. Básicamente lo que necesitan pues son ganas. Yo diría que ustedes pueden hacer desde ya lo mismo, ya mañana podrían estar haciendo una estrategia como esta, pensando en todo lo que les dije, arrastrando el lápiz de cómo es su cliente y qué es lo que busca. Y pues finalmente mis últimos consejos, más que otra cosa, sería, hay que hacer una estrategia invisible, ya olvídense de la visible, esa denla por hechos, esa ya, ¿no? Estar en las redes sociales. Hay que aportar valor, todo el tiempo hay que aportar valor, hay que contratar a un equipo digital o una agencia, o armar un equipo digital, o preparar a la gente que ya tenemos en la empresa para que conozca estos temas más a detalle. Mantener una relación digital permanente con nuestros clientes. Esto que hace Access, por ejemplo, es un gran ejercicio. Al final es una relación digital en estos tiempos que no nos podemos ver, y además es una aportación de valor, es la forma correcta de hacerlo. Traslada tus mails, tus listas que tengas en tus libretas, tus bases de datos a WhatsApp y dales vida. O sea, trasládalos a WhatsApp y empieza a hacer conversación. Lo mismo que haces con tus amigos, que puedes pasar muchas horas haciendo mensajes, hazlo con tus clientes. Te vas a divertir,
te vas a entretener, vas a aportarle algo de valor a tus clientes y vas a estar en contacto, vas a fidelizar. Y lo más importante, conecta todo el esfuerzo digital, no importa cuál sea tu esfuerzo digital, así sea hacer 3 publicaciones a la semana, conéctalo con tus ventas, si no, te estás autoatacando, estás gastando tu dinero en algo que no te está dejando nada y eso pues finalmente no nos gusta en ninguna empresa. Pues bueno, acelera, sí se puede, las herramientas están al alcance de todos y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Tengo algunas preguntas aquí que podríamos contestar. Me parece un muy buen momento para que no nos quede ninguna duda. Te felicitan, excelente ejemplos lo que estabas dando. Dice Alfredo, ¿cómo explicas la generación de valor por los medios tradicionales que pueden pagar los medios digitales? ¿Hemos llegado a la era del canibalismo digital? No, al final, mira, yo creo que los medios tradicionales no le entienden, ¿eh? Yo no puedo creer cómo Netflix se comió a Televisa. Televisa es el mayor generador de contenidos en el mundo, probablemente. No conozco una empresa que pueda generar tantas telenovelas y tantas cosas que al final puede ser criticable que sean contenidos como, bueno, que a cierto segmento no nos gusta, pero no es criticable que tienen mucho éxito o tuvieron mucho éxito en su momento. Entonces, para que te des una idea, no es un tema de dinero, es saber, si tú le entiendes a las redes sociales, no es un tema del dinero, al revés, las redes sociales te van a llevar al dinero. Esto, por ejemplo, lo puedes ver perfectamente con los influencers. Chavitos que le empezaron a picar en algún momento, le entendieron bien, se prepararon en 2, 3 técnicas para hacer algo y crecieron mucho más. Hay chavitos, influencers, que solitos tienen mucho más seguidores que el 80% de las empresas en México. Entonces, no es un tema, o yo no lo veo al menos como un tema de canibalismo, porque el canibalismo sería si los que sabemos nos aventamos sobre los que no saben para destrozarlos. Pero el dinero en sí mismo no hace nada, ¿eh? Tú puedes tener un montón de dinero y meterle además un montón de dinero a las redes sociales y ese no es el éxito. Ni siquiera que le metas dinero a la tecnología, a la base de datos, a los ingenieros, ese no es el éxito. El éxito es saberlas usar. Te decía que hace 20 años yo hacía páginas web en Flash, que fue de lo más sofisticado que hubo para hacer páginas web. Se hacían unas páginas web visualmente hermosas y costaba mucho trabajo hacerlas. Y en ese momento, como que la empresa más importante era la empresa que hacía la página web más atractiva, visualmente más sofisticada. Y entonces el valor que tomaba un webmaster como yo en ese momento era altísimo. Te pagaban cualquier cantidad de dinero por hacer una página de esas. Hoy, cualquiera hace una página web. Hoy te metes a Wix, a WordPress, tomas un cursillo ahí rápido de algún web builder y puedes levantar una página web. Entonces, el mensaje de esto es que no es necesario saber lo sofisticado de la tecnología y de las redes sociales, sino saber cómo se usa. El tema es saberlo usar, no entender ni siquiera cómo se hace. Ha habido hasta un boom, yo he trabajado en muchas organizaciones grandes, sobre todo de gobierno, ha habido un boom en donde los comunicólogos dirigimos las áreas de sistemas. Yo personalmente dirigí 6 años un área de sistemas de una institución gubernamental. Y entonces dices, ¿cómo es que un comunicólogo puede dirigir a los ingenieros? Tal vez en tu empresa pasa, dependiendo del tamaño. Es más, si eres chiquito, tú no sabes si quieres una página web, contratas a un ingeniero, contratas a un diseñador gráfico. Lo mismo pasa en las empresas grandes y medianas. ¿Le pido la página web a sistemas o se la pido a comunicación? Es que comunicación sabe lo que se va a poner, pero no la sabe hacer. Sistemas la sabe hacer, pero no sabe qué va a poner. Y entonces, ¿no? Ahí es un tema de saberlo usar. Por eso los comunicólogos hemos ganado un poquito de terreno en el tema de redes sociales a los ingenieros. Si ustedes se meten a mi página web, esta que está ahí abajo, yo no conozco una página web 360 grados, es una página web 100% 360 grados. Entonces, hacer una página sofisticada no sirve mucho, porque al final yo no vendo nada ahí, vendo más en un ejercicio como estos. ¿Sí contesto tu pregunta o no? Esperemos que sí, ahora que nos conteste Jorge Pedrosa. Vamos a la siguiente. Dice, ¿existe alguna liga para checar nuestro Facebook en donde hemos navegado, etcétera? Sí existe. A ver, déjame pegar rápido. www.facebook.com/.
diagonal Anotemos ADS, como de ads, diagonal preference, como de preferencias en inglés. Preference. Y si no, por ahí googlea Facebook Preference, porque de repente esas ligas están hechas así de difíciles a propósito. Y en el caso de las de Google, yo no sé si se dieron cuenta, tocas la liga de Google y la liga que yo te muestro es una cosa, pero a la hora que la tocas, observa la barra de la URL, cambia. Justamente lo hacen como para que, bueno, si ya tienes la liga, ya no la copies, ¿no? Claro. Si copias esa y la llevas a otro navegador y la pegas, no te va a dar lo mismo. Entonces, si no, googlealo, el nombre es Facebook Preference. Perfecto. Nos dice Jorge Pedrosa de la anterior pregunta. Sí, bien contestado, me remontaste a las épocas del inicio de Flash en Macromedia. ¿No? Tienes toda la razón. Después siguió por ahí el Dreamweaver, que también fue muy interesante, y luego la combinación, y después el WordPress, toda una época. Cuando uno escucha ese tipo de conocimientos, se da cuenta que ha pasado mucho tiempo y que ya traemos mucho en la cabeza, ¿eh? Sí, así es. Sí, nos dice la siguiente. ¿Es cierto que también pueden escuchar las conversaciones en Google y Facebook a través de robots o es un mito? Es un mito. Al final esto sí está regulado, ¿no? La parte como invasiva. Mira, a Facebook, a Google, a ninguna de estas herramientas les interesa tu dato. El tuyo específico no les interesa. Lo que les interesa es el cúmulo de datos para tener un segmento. Entonces, con tu dato, o sea, si tú vas todos los días al centro de la ciudad, ese dato no le interesa nada ni a Google, ni a Facebook, ni a nadie. Lo que le interesa es saber si va 1 millón de personas todos los días. Porque entonces ahí tenemos un segmento, ¿no? Depende para qué lo quieras usar o cómo vamos a armar tu estrategia. Pero no, es un mito. Una está regulado y la otra a nadie le interesa específicamente tu interacción y no se puede hacer. Además, técnicamente, aquí está Jorge que también tiene algunos años en estos terrenos, eso no se puede hacer técnicamente. Necesitarías hacer temas de hackers y estas cosas que al final... te voy a decir que el 80% de los hackeos en el mundo tienen que ver más con contraseñas fáciles, que son tu fecha de nacimiento, que algo súper sofisticado, atrás de una computadora, rompiendo códigos. Cada día es más difícil hacer eso, ¿no es cierto? Es un mito. Qué bueno que nos respondiste. Nos preguntan, ¿qué tan efectivo es decir, a nivel de confianza, este tipo de ligas que nos acabas de dar entenderé que esta pregunta nos las hizo cuando nos empezaste a dar las ligas para ver cuál era el movimiento que hemos tenido en Internet. Me imagino que su pregunta es, ¿hay alguna situación que proteja nuestros datos? ¿Ellos saben exactamente dónde estamos, a dónde fuimos, qué comimos? Pues sí, la realidad es que sí hay regulaciones que protegen los datos, pero si te das cuenta, hay que hacer algo más sofisticado para que yo tenga tus datos. O sea, lo que tú viste ahí son tus datos, los tuyos, no los míos, ¿no? Entonces, digamos que por eso fue tan fácil que tú entraras y veas tus datos. Ya para conocer los datos, si yo quisiera conocer los tuyos, hay que hacer algo mucho más sofisticado. Muy difícilmente voy a conocer tus datos específicos. Lo que sí puedo conocer fácil, o bueno, no tan fácil, pero sí puedo conocer, son los datos de tu segmento. Lo que hacen las personas como tú, de tu edad, que viven en el lugar donde tú vives, que tienen más o menos la misma educación, cultura, nivel, eso sí lo puedo saber un poco más fácil, pero digamos que no hay mucho riesgo en esa parte. Ahora, cuando tú abres una red social, normalmente no vemos las letras chiquitas y le pones acepto todos los términos. Yo no sé si saben, pero en las estadísticas esa es la mentira más repetida en el mundo. Acepto los términos. Claro. Por tantas veces que lo hacemos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tú aceptas darle tu nombre, tu correo, tu teléfono, tu ubicación, y le empiezas a dar más datos. Alfredo está casado con Belén, y visita tales lugares, tales días, se tomó un café en Starbucks. Al final, ¿no? Digamos que es un tema que no podemos pedirles que no vean nuestros datos cuando nosotros se los damos, ¿no? Hay que aprender a vivir con esto, es parte de nuestra era y hay que perderle un poquito el miedo y justo cambia la forma de tenerle miedo por la visión de la oportunidad que esto te da para hacer negocios y vender un montón. Claro. También nos preguntan, de mandar información, por ejemplo, para bajar los ebooks o alguna otra acción que nos pueda determinar un lead, ¿qué tanta privacidad hay para nosotros mandar este tipo de encuestas o este tipo de acciones por WhatsApp? Mira, al final de todo WhatsApp tiene sus reglas. Por ejemplo, para que WhatsApp no considere que estás spameando, que estás como enviando mensajes masivos, invasivos, llamémosle,
¿Cómo lo valida? Y esto es muy interesante y es parte de lo que vieron ahorita. Si tú me mandas un mensaje a mí primero, WhatsApp lo toma como que no, yo no te estoy invadiendo a ti, tú me pediste información. Entonces yo hago una estrategia como esta que les enseñé y lo que hago es que prehago el mensaje para que tú lo mandes y entonces WhatsApp entiende que tú me mandaste el mensaje a mí. De ahí en adelante, la relación fue porque tú decidiste darme tus datos. Esto es muy interesante. Cuando hacíamos antes mail marketing más, digamos que más grande, porque ahorita ha empezado a decaer el mail marketing, capturabas dato por dato, igual, con lead magnets, pero capturabas dato por dato con herramientas como MailChimp o Sendinblue, o hay todavía muchas que siguen funcionando. Y entonces, si tú agarrabas una base de datos y la metías completa al MailChimp y le decías, mándale a todos estos 1000 personas que me conseguí esta base de datos, este correo electrónico para venderles, lo que hacía MailChimp antes de mandar ese correo, mandaba uno primero que dijera, ¿tú estás dispuesto a recibir o ser parte de la lista de suscriptores de este remitente? Sí, entonces te voy a mandar el correo. No, entonces no te mando nada. Y eso hacía que pudieras mandar correos masivos sin que se fueran al spam, porque si tú agarras tu correo y le metes un chorro de correos y los mandas, casi todos se van a ir al spam y en muy poquito tiempo te van a bloquear el correo, porque ese correo no puede validar que las personas no se están sintiendo invadidas por tu comunicación. Para eso sirven las herramientas de mail marketing. De repente dices, ¿para qué usar una herramienta de esas si yo tengo mi correo, no? Sirven para eso. Una, la validación de que no eres un spam, y la otra, para muchas mediciones. Ahí mides si lo abren, si no lo abren, a qué horas lo abren, cuántos lo abren, haces testeos A/B para saber qué título es más popular y todo esto. Perfecto. Y nos dicen, ¿cómo le puedo pedir a Facebook que me mande todas las fotos que he publicado desde que abrí mi página? No sé, te fallo con esta respuesta. Alguna vez llegué a ver algo parecido, pero la verdad yo mismo no lo probé. Discúlpame, te fallo con esa respuesta. Y creo que esa sería nuestra última pregunta, información de mucho valor. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimas gracias. Toda la información que nos acabas de dar, nos das una actualizada grandiosa. Y también yo creo que muchos aprendimos cosas que no sabíamos y que hoy seguramente pondremos en práctica para los más curiosos y más nocturnos. Preguntan por último, perdóname, hay una herramienta de Facebook que te permite bajar todo tu historial con todo y fotos. Mira, pues ahí está la respuesta a esa pregunta. Sí, sí la he visto, pero nunca la he probado, ¿eh? Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Esto es todo por hoy. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes.